Hola, ¿qué tal? Yo soy Ari Vázquez y esto es Reflejo. Hoy estoy muy contenta, estoy muy agradecida porque Reflejo comenzó una vez más, pero Reflejo era Cartas a mi amado. Y la mujer con la que arrancó Cartas a mi amado hace 2 años y me dio un sí y decidió abrirme su corazón sin preguntas y solamente confiando en un proyecto que Dios me había dado, fue Brenda Corazza. Y hoy estoy muy, muy agradecida porque vuelve a ser parte ahora de Reflejo, con tu historia remasterizada. Amén. Porque nos faltó tanto de qué hablar en aquella ocasión. Sí. Pero hoy venimos hasta un lugar muy especial. Hoy, si pueden ver, no estamos en el lugar habitual de Reflejo. Estamos en un escenario distinto, en donde habla mucho de quién es Brenda Corazza y del desarrollo de su infancia. Así es. Así que, ¿cómo estás, Brendita? Pues contenta. Te voy a decir que estoy nerviosa, más nerviosa que la primera vez. Ay, no. Sobre todo porque estamos saliendo del lugar donde comúnmente se hace, ¿no? Y esto, Sí. sabes que me agrada, porque precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Es la esencia de uno, ¿no? De quién eres tú, de dónde vienes, ¿no? Sí. Y eso es así como volver a contar tu propia historia para poder compartirla, ¿sabes? Sí, ¿no? Y verlo, ¿no? Algo más visual, estamos viendo lo que te ha dejado el desarrollo de tu infancia, hoy en dónde trabajas, lo que tú haces, las creaciones que le das a la gente. Y yo te agradezco mucho porque nos abriste este espacio. Amén, amén. Muchas gracias. Y yo quiero que la gente conozca a Brenda Corazza porque quiero que la gente vea lo que Dios hizo, ha hecho y está haciendo en Brenda Corazza. Así es. Entonces, cuéntanos de ti desde que eras chiquitita, Brenda. Bueno, mira, yo soy la segunda hermana de 5 hermanos. Ya te había platicado en alguna ocasión, soy la segunda hermana. Mi papá creció en este mercado, ¿no? Él creció desde antes que este mercado fuera fundado, ¿no? Anteriormente, este mercado estaba situado hacia donde está el Guelatao, una cuadra hacia allá, y era donde estaba el mercado. Mi abuelo fue fundador de esos primeros comerciantes del mercado. Cuando ese lugar se cierra, entonces empieza a formar, a construir este mercado. Y mi papá llega aquí a la edad de 4 años, imagínate, ¿no? Wow. Toda su vida siempre fue estar aquí. De hecho, yo creo que fue una de las infancias más divertidas, ¿no? Porque quienes han crecido dentro de un mercado con papás comerciantes, pues sabrán de lo que estoy hablando, ¿sabes? Porque cuando eres niño, te gusta andar corriendo, saltando, brincando y que nadie te diga nada, ¿no? Te conocen los vecinos por todos lados. Todos te conocen, ¿no? Y saben que eres hija de Armando Corazza, ¿no? Entonces, mi infancia, la mayor parte de mi infancia fue aquí dentro del mercado. Mi papá siempre ha vendido ropa, o siempre vendió ropa hasta que él falleció. Y cuando éramos niños, éramos los primeros 3 hermanos que jugábamos y corríamos aquí en el mercado. Solo estábamos esperando la hora que cerraran el mercado para entonces correr, ¿no? Y entonces a mi mamá a veces nos traía hasta la bicicleta y traíamos las bicicletas y nos dábamos unas divertidas impresionantes. Sí, creo. Y bueno, aquí inicia parte de mi vida, parte de muchas decisiones que yo llegué a tomar. Una de las decisiones importantes pues fue cuando me casé, ¿no? Aquí conocí al papá de mis hijos y aquí empieza todo. Aquí empieza todo. Este es el núcleo del comienzo de tu historia. Así es. Qué bonito ver. Para los que no sepan y no lo hemos comentado, estamos en el barrio de La Lagunilla, en el mercado de La Lagunilla, en el corazón. Y ha sido un lugar que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Podemos ver fotos de esas épocas a ahora y ha ido creciendo y ha ido cambiando, pero creo que la esencia se ha mantenido. Así es. No vuelvo a venir después de mucho tiempo que no había entrado aquí y esa esencia sigue viva. ¿Quién es Armando Corazza, Brenda? Armando Corazza fue un hombre que marcó mi vida, ¿no? Principalmente porque fue mi padre, ¿no? Fue un hombre que
que siempre luchó por su familia, por sus hermanos. Fue un padre al que yo muchos años después supe la calidad de padre que yo tuve, ¿no? Un hombre que siempre nos cuidó, un padre que siempre procuraba que no les faltara nada a sus hijos, ¿no? Debido a esto, pues a veces él pasaba poco tiempo con nosotros, ¿no? Porque era la casa, el trabajo a la casa, y así durante muchos años. Inicia en el mercado aquí vendiendo ropa para mujer, los famosos blazers de aquel entonces, y conforme fue pasando el tiempo, a él le fue llamando mucho la parte del disfraz. Mi papá muchos años fue diseñador de disfraces, ¿no? Entonces eso era lo que a él le apasionaba, eso es lo que a nosotros nos enseñó. Dos de mis tíos, hermanos de mi papá, una era modista de alta costura y el otro era sastre. Entonces imagínate el equipazo que hacían, ¿no? Siempre era como la locura. Yo crecí dentro de eso, el que mi papá siempre estuviera creando, andar entre telas, andar entre tijeras, andar entre hilos y cosas así, siempre para él crear cosas. Hace muchos años, antes de que mi papá falleciera, le hicieron entrevistas en Canal 11 a mi papá, ¿no? Porque en ese tiempo él creció tanto con el mundo del disfraz que evolucionó no solo en lo que él creaba, sino también a nivel nacional. Él vendía a muchos estados de la República Mexicana, wow, llevando el disfraz a esos lugares. ¿Cómo te deja esta herencia de cinco hermanos? ¿Cómo es que Brenda se queda con la herencia de este legado más bien que te deja tu papá? Pues mira, te voy a decir que a pesar de que yo crecí aquí, yo corrí, yo brinqué, era de los lugares en los que yo no quería estar, ¿sabes? Yo quería salir de aquí. Yo estudié la carrera de negocios internacionales, entonces siempre estaba buscando yo hacer cosas para no estar dentro del mercado, ¿sabes? Porque pues toda mi vida fue aquí. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, fíjate que un día decidí casarme y tener una familia, ¿no? Entonces, el trabajo que yo tenía, pues trabajaba yo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el área de aduanas. Wow. Entonces, eso me quitaba mucho tiempo para ser mamá, ¿sabes? Entonces, un día mi papá, cuando yo estudiaba, yo le llevaba la parte administrativa a mi papá del negocio, ¿no? O sea, ahí él me enseñaba, ¿no? Lo que allá afuera no tenía yo como experiencia, mi papá me la iba dando, ¿no? Me iba enseñando cómo llevar los negocios, cómo tratar con la gente, cómo cobrar, cómo cotizar, cómo negociar. Todo eso yo lo aprendí con él. Entonces, esa parte es parte de la que yo conozco académicamente en la área de negocios internacionales, pero cuando llego a ser mamá, híjole, era algo que me pesaba porque yo tenía que dejar a mi hijo, ¿no? Entonces yo sufría. Y entonces un día mi papá me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Dice, ¿por qué no te regresas aquí, no? Esto va a ser tuyo, esto va a ser de tus hermanos. Y así empezó. Entonces, uno de mis sueños no solamente era realizarme como profesionista, sino mi sueño anhelado de toda la vida era haber sido mamá. Y hoy es mamá de 2 muchachotes. De 2 niños. Hoy uno tiene 19 años y el otro 22. Me encanta, yo de 2 muchachotes y ella como buena mamá de 2 niños. Sí, de 2 niños. Es que ¿sabes qué? Que aunque crezcan los niños siempre van a ser tus bebés. Sí. O sea, yo esa parte no la entendía porque mi papá decía mis niños, ¿no? Y yo decía, papá, ya tengo 18, o sea, ya tengo 20, ¿no? Y sigo siendo la niña de mi papá, claro, ¿no? Seguía yo siendo la niña de mi papá. Y es que así pasa. Entonces empiezo a extrañar la maternidad. Y era una decisión muy importante, por eso yo te decía que es un lugar donde tuve que tomar decisiones, ¿no? El dejar mi carrera para entonces realizar uno de mis sueños anhelados, ser mamá. Y entonces se dan al mismo tiempo casi, y era, ¿qué voy a hacer, no? Sí. A mí me avergonzaba mucho tener que decirle a mi papá, pues es que yo quiero ser mamá. Mi sueño es ser mamá. Eso me costó mucho trabajo, ¿no? Cuando mi papá abre eso, no sabes qué libertad me dio. Wow. Sí, porque la sociedad nos invita a... No está mal tener una carrera, desenvolverse, los dones, los talentos que cada uno tenemos, poderlos poner en práctica es algo maravilloso, para eso los tenemos. Pero creo que hay gente que nació para ser mamá. Así es. O sea, y es un trabajo tan difícil, tan único, sí, que a veces se demerita. Así es. Pero realmente pocas mujeres he conocido, pero muy marcadas,
que saben que nacieron para ser mamás. Así es. Y es algo muy maravilloso que alguien pueda disfrutar tanto de una bendición tan grande, que hoy es como cualquier cosa, porque todas las mujeres o la mayoría tienen las posibilidades de procrear, pero es algo sobrenatural, ¿no? Es algo que solamente Dios te puede dar la bendición de crear un ser dentro de otro. Sí, ¿no? Sí. Y es algo maravilloso. Y no me caí en raro tu amor por ser mamá cuando las ocasiones que yo he tenido la posibilidad de hablar contigo de un papá, yo, ¿no? Los ojos brillan. Sí. Veo que la paternidad contigo fue tan marcada. Sí. Te dio tanto destino y que tu papá ha sido tu ancla, sí, ¿no? Para muchas cosas. ¿Cómo funge en ti la paternidad que te da este Señor que Dios escoge como tu padre? Pues mira, yo creo que el anhelo de mi papá era tener hijos, ¿no? Entonces, a diferencia de mis otros hermanos, mi papá escoge mi nombre. Mi nombre es Brenda Areli. Y hoy en día, la única persona que me decía por mi segundo nombre era él, Areli. Y Areli para todo, ¿no? Tiempo después descubro qué es lo que significaba mi nombre, ¿no? Y bien dices tú, ¿no? Mi papá trae ese destino, no solamente en el nombre, sino en todo lo que él me enseñó, ¿sabes? Cuando entonces él me dice que yo me regrese, ¿no? O sea, ¿para qué tanto estar allá trabajando como empleada, que esto, que el otro? Regrésate. Y entonces el estar aquí dentro del mercado, primeramente, a mí me encantaba estar con mi papá. O sea, es que yo me sentía como la Juanita al lado de mi papá, ¿no? Yo era la hija amada, ¿no? De papá. Siempre hubo como mucho acercamiento hacia él. Entonces, el estar aquí con él me permitió no solamente conocerlo como padre, sino como empresario, sino el que veía cómo crear un disfraz, cómo diseñar cosas. O sea, a mí me volaba la cabeza. Yo con él aprendí a desarrollar esa parte de la creatividad. Digo, obviamente yo sé que eso vino de parte de Dios, ¿no? Claro. Pero mi maestro fue mi papá. Wow. Fue mi papá. Entonces, él me da la oportunidad de, pues, quédate aquí. Me sigues ayudando y bueno, también me da la oportunidad de poder estar viendo de cerca a mis hijos, ¿no? Cómo iban creciendo y bueno, poco a poco también empiezo yo a crear y a diseñar disfraces. Hoy en día yo solo me dedico a la venta de trajes regionales, que es como que lo que más me ha apasionado, y te decía yo al principio, era algo que yo no quería. Yo no quería estar aquí, pero cuando se da esta oportunidad de regresar con papá, es donde yo empiezo a desarrollar todos estos dones, estos talentos, el tener que ser mamá, el tener que ser empresario, aparte ser jefa y bueno, un montón de cosas, ¿no? Un combo de todo lo que requiere tener tu propio lugar, ¿no? El poner todo lo que tú eres en la administración, en la creatividad, en cómo sigue evolucionó. Así es. Porque él empezó con blazers, disfraces, y hoy tú tomaste lo que a ti te gustó. Así es. ¿No? Y eso es algo bonito porque en la vida así es, todo llega a evolucionar y aunque queda todo este legado de él en ti, ¿no? El amor, la pasión por esto, tomas lo tuyo. Así es. Vienes de una familia de 5 hermanos, tu papá. ¿Cómo es tu relación con mamá? Pues yo creo que como con todos, ¿no? Sabes que ella es la que te da de comer, la que te enseña a organizar tu vida desde casa, ¿no? Tender tu cama, arreglar la cosa, doblar la ropa, hacer de comer. Con ella empiezo yo a aprender a ser mamá sin darme cuenta, ¿no? Porque después de nosotros 3 hermanos mayores, llegaron 2 más, ¿no? Con una diferencia de 8 años y una de 15 años, ¿no? Entonces, pues ellos prácticamente eran como nuestros bebés, pues. Entonces, yo aprendo con mamá el cuidado, ese cuidado de tener con los más pequeños. Sabes que con los 2 yo aprendí el servicio.
Mi papá tenía mucho ese dicho, ¿no? El que no nace para servir, no sirve para trabajar, ¿no? Wow. Entonces esa parte del servicio siempre nos la enseñó mi padre, mi madre también, ¿no? Con ella yo aprendo esta parte de siempre ayudar al necesitado, ¿no? En que la casa siempre iba a haber un taco, siempre para que llegara, ¿no? Y llegaban 5, llegaban 10, Muy llegaban de 20. familias de antes, ¿eh? Sí. Porque ahora eso se ha ido perdiendo. Ah, sí. Y yo recuerdo mi abuelita y todo eso era muy de familia de Así antes, ¿no? es. Quien llegara como que la comida se multiplicaba o no sé qué onda, pero siempre había para todos. Así es. Sí, es una mesa hoy en día en mi casa es así, es una mesa como para 15 personas, ¿no? Es una mesa grande, precisamente porque éramos muchos y luego ya nos multiplicamos y bueno, ya te imaginarás. Sí, no, ya viene todo el pachangón seguro. Así es. ¿Cómo vivía la fe Brenda Corazza desde niña en casa? Había una fe marcada, había una fe típica mexicana, había conocimiento de un Dios, o no había simplemente un acercamiento. Pues yo creo que venimos de una familia de una fe típica mexicana, ¿no? El clásico mexicano que dice soy cristiano, pero no voy a la iglesia, ¿no? Solamente vas a la iglesia cuando eran eventos, ¿no? De fiestas o cosas así. Yo la fe la conozco, sí, con mi papá, porque él siempre decía, ¿no? Hay que tener fe, hay que tener fe. Y mi papá tenía mucho esa palabra, ¿no? No, vas a ver, vamos a tener fe y vamos a hacerlo. Yo no sabía qué era tener fe porque no conocía yo como el concepto de fe, pero yo lo veo a través de él en los pasos de fe que él daba, ¿no? A la hora de crear algo, algún disfraz o o hacer alguna negociación, decía, vamos a tener fe. Y las cosas sucedían, ¿sabes? Sí. Eso es lo que, en la forma en la que cómo nos desarrollábamos en esta parte de creer en Dios. Yo creo que no conocía yo a un Dios. Yo conocía a un Padre que nos amaba, que nos daba las cosas, que yo no tenía que preocuparme de nada porque mi papá resolvía todo. O sea, teniendo a papá, las cosas no fallaban. Sabía yo que él decía y las cosas se hacían y sucedían por esa fe que él nos enseñaba con sus ejemplos, ¿no? Con sus acciones. Qué bonito destacar esta parte de que tal vez no tenías un entendimiento profundo o estudiado, pero desde ahí ya lo comenzabas a vivir porque lo veías en un ejemplo. Muchas de las cosas que Dios nos guía y nos habla del servicio, ¿no? La pasión por hacer las cosas, Sí. Dar los pasos de fe, ¿no? A lo mejor tú lo vemos bíblicamente y podemos ver que la fe es con obras, Así ¿no? es, sí. ¿En qué momento vas creciendo y se aparece Dios en tu vida? Desde niña yo vivía cosas sobrenaturales. Como no conoces otra cosa y tú naces con ese don, tú crees que eso es normal. Entonces yo todo este tiempo le compartía a mi papá lo que yo veía en lo sobrenatural y en lo que yo veía en la forma física, ¿no? O sea, para mí era algo normal. Mi papá me decía mucho, ¿no? Que no se lo platicara a nadie, ¿no? Era así como que yo no lo estoy. Que estás loca, chava. Sí, como pareciendo que no estás loca o simplemente porque era tanto como nos amaba, no quería que la gente, pues a lo mejor se burlara de mí, ¿no? Entonces, con esta parte de vivir lo sobrenatural, pues mi papá era el que siempre como que me guardaba, ¿no? Yo te puedo decir que era el que me creía, ¿no? O si no me creía, por lo menos me daba el avión y confiaba, sabías, ¿no? Confiabas. Sí. Esa parte de que un papá te dé la fe de confianza, no solamente ignorar lo que vives, lo que sientes, lo que hablas, sino decir, yo creo, yo confío, yo soy esa apertura de confianza donde puedes venir. Pero aguas, porque no es normal lo que me estás diciendo. No es normal, así, ¿no? Es. Yo te puedo compartir también que mi papá no era un hombre que nos hablara de Dios, ¿sí? No era. Yo creo que mi papá empieza a conocer a Dios a partir de todas las cosas que me empiezan a suceder, ¿no? De cosas sobrenaturales y que yo le decía a él, ¿no? ¿Qué cosas vivías, Brenda? ¿Qué cosas vivía? Me pasó muchas veces el poder ver lo que iba a suceder
o cosas sobrenaturales que llegaba yo a ver en mi casa, ¿no? Y que yo le avisaba a mi papá, papá, es que va a suceder esto, porque a mí desde niña siempre tuve como los clásicos niños, que no es normal, pero a mí me pasaba, ¿no? Que yo tenía un amigo imaginario, ¿no? Yo a la edad de 5 años sufrí de abuso sexual, de un trabajador de mi padre. Entonces, fíjate que ahí sucedieron muchas cosas. Es algo que yo no pude hablar hasta la edad de los 17 años. Sí, claro. Que algo que me marcó muchísimo, algo que aunque mi papá me tenía la confianza, yo sentía que si yo le contaba esta parte que yo había vivido, era algo que quizás iba a romper a mi papá, pero también sabía yo que era algo de lo que él se iba a lamentar mucho tiempo. Entonces... no querías que él cargara con la culpa. No, exacto. No quería que mi papá sufriera, ¿no? Wow. Yo no quería que mi papá sufriera. ¿Cómo viviste todos esos años de silencio? Pues es difícil, porque conforme empiezas a vivir, yo creo que cuando eres niña, yo vivía amenazada, ¿no? El que si tú dices, yo les voy a decir a tus papás que hiciste una travesura, ¿no? O yo les voy a decir a tus papás que, no sé, que rompiste algo. Esas eran las amenazas, ¿no? O que le iba a hacer algo a mi papá. Y el tener que hacerle algo a mi papá era así, no toques a mi papá, no, sea mi papá, no. Y era el permanecer, aceptar que lo que él hacía conmigo y quedarme callada. Wow. Conforme fue pasando el tiempo, pues esta situación al final solamente estaba ahí como dormida, ¿no? Cuando yo llego a la edad de 16 años, empieza a haber esta inquietud, ¿no? Esta parte sobrenatural de tener esa como presión de no dormir bien, tener pesadillas. Yo empiezo a hablar de esto porque empiezo a tener problemas del corazón. Y me lleva a mi papá al cardiólogo, me empiezan a checar y entonces ahí descubren que yo no dormía bien. Yo al dormir solamente estaba en un estado de alerta por la situación por la que yo había vivido, ¿no? Entonces mi papá me dice, ¿pero por qué? Entonces el médico, el cardiólogo le dice, mire, solamente pueden pasar 2 cosas aquí. O que ella tuvo un problema desde niña en su corazón y nunca fue atendido, o la otra, ella está pasando alguna situación donde su corazón, su cuerpo está en alerta y este desgaste por no descansar le está trayendo consecuencias. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues que un día a lo mejor su corazón deje de latir o que su corazón empiece a tener problemas de una persona adulta. Tu cuerpo habló. Mi cuerpo empezó a hablar. Yo no hablaba, pero mi cuerpo empezaba a hablar, ¿sabes? Yo empecé a tener episodios de ansiedad, ¿no? O sea, llegaba la noche y para mí era así de, ¿no? Que yo decía, ¿pero por qué? ¿Y qué crees que yo no había tomado en cuenta eso? Como que en ese entonces yo ni siquiera recordaba lo que había pasado de niña. Vienes de una familia con valores, hablando someramente, ¿no? Porque si habláramos de la familia, ahorita nos aventamos la hora. Sí. Porque que no se vive a lo largo de toda la educación de la familia. Pero aparentemente no debías de estar expuesta a vivir algo así, ¿no? Un papá amoroso, un papá que te cuida, un papá que te apoya, una mamá que con su ejemplo te enseña a ser mamá. Y más adelante, porque hemos ido en avance y retroceso, pero siendo mamá, disfrutando de esa parte, terminaste una carrera, pero todo el inter de esto, o sea, un descuido, un momento, el estar en un momento equivocado, el descuidar un poquito, no por ser malos padres, porque confiamos. Así es. ¿No? Confías en la gente que te rodea, confías en la gente que está cerca y vives esta situación en donde te lleva a un problema físico, obviamente psicológico. Así es. Emocional, ni de hacimos, ¿no? Primero, ¿cómo lo tratas con papá? Con papá físico. ¿Y cómo lo trata contigo Dios? Con papá físico, déjame decirte que fue difícil, porque yo no sabía cómo explicarle lo que había sucedido, que ya habían pasado muchos años, ¿no? O sea, ¿cómo le digo a mi papá, no? Era esa parte de, me causa vergüenza tener que decirle lo que este hombre hacía conmigo, donde este hombre era su persona de confianza, y cómo le explico a mi papá. Eso me causó mucho conflicto. Te decía yo que desde niña yo escuchaba cómo alguien me hablaba, ¿no? Y era alguien que tenía cuidado de mí.
Yo decía que era mi amigo, no era mi amigo imaginario porque nadie lo veía. Yo crecí mi infancia en Tlatelolco. Entonces son departamentos donde pues aparte no nos dejaban luego salir, por eso te decía yo que aquí en el mercado era donde nos dábamos vuelo, ¿no? Entonces mis 2 hermanos eran 2 varones, entonces yo crecí como muy solita, ¿no? Aparte de mis hermanos, siempre así, porque luego mis hermanos no querían jugar conmigo y entonces yo escuchaba esa voz, ¿no? Y era con la única voz con la que yo podía decirle que yo me sentía triste. No recuerdo exactamente las palabras que usaba, pero esa voz siempre me traía paz. Siempre era como que me estaba guardando, que me estaba cuidando, que no iba a dejar que nada me pasara. Y eso a mí me daba paz. Pero con papá tardó mucho tiempo en que yo le pudiera contar y cuando exploté fue cuando tuve que decirle a mi papá. Para mi papá fue algo muy, muy doloroso. Porque esa persona que era un trabajador de mi papá, pues ya no estaba cerca de él. Hacía muchos años que ya se había apartado de esta persona. Entonces yo vi en mi papá a un hombre que vi que había fallado. Wow. No porque yo le haya dicho fallaste tú, sino fallé yo y de pronto yo veía conforme yo le iba diciendo, porque aparte era con dolor, con llanto y a veces gritaba yo decirle todo lo que él hacía y él yo veía su cara, ¿no? De angustia, él no dijo nada, lo único que hizo fue abrazarme. Wow. Y yo creo que eso fue algo que ninguna terapia me pudo haber sanado, ¿no? Y el poder oír esa voz que me decía, todo va a estar bien, eso era lo que traía paz a mí. La verdad te hará libre. Así es. Y a veces callamos tantas cosas. Hoy lo vemos en la vida de Brenda como un abuso de una niña que el miedo a su persona, a que tu papá fuera afectado, sí, ¿no? La llevó a esta situación de decir, me voy a callar. Pero la realidad es que hay mucha gente viviendo otras situaciones allá afuera y que se han decidido callar. Así es. Por miedo, por pensar que la gente no te va a creer, pero la verdad nos hace libres. Así es. Y siempre es bueno hablar y es muy puntual Dios en decir, habla. Así es. Habla. Viene este amor, ¿no? Porque el amor de un padre siempre te lleva como a una liberación diferente. Ay, sí. Tu papá se entera, yo creo que a ti el que él se entere te lleva a un descanso, ¿no? Totalmente. Sigues avanzando, me cuentas de estas situaciones paranormales que vivías. ¿Cómo me dices que estas situaciones es lo que a tu papá también lo acerca de alguna manera a Dios? Sí. Y a ti a toparte con Dios? Así es. ¿Cómo vives esta parte de esas situaciones sobrenaturales en donde en el camino te permite encontrarte con Dios? Oh, yo creo que así es una de las etapas más difíciles de mi vida, porque te decía yo que yo a la edad de 17 años yo le cuento a mi papá el abuso sexual que yo tuve por años. Yo creo que 3, 4 años que este cuate hacía ese tipo de cosas. Imagínate los 17 años, ¿no? Que de pronto ya te empiezan a inquietar el ver a los niños y demás. Yo no conocía de Cristo, no conocía yo a Dios. Y ahí es donde yo empiezo a conocer a Dios, porque precisamente con estos niños que empiezas a conocer en la prepa, yo me encuentro con un chico de nombre Jesús. Jesús, wow. Desde ahí ya se nos estaba desde ahí anunciando. Algo. Sí. Y entonces yo empiezo a tener una relación con él, ¿no? En ese entonces pues era mi novio, ¿verdad? Un novio que yo tenía que esconder porque mi papá no quería que yo tuviera novios. Y entonces este niño, ¿sabes? Él venía de una familia tradicional católica, ¿no? O sea, él conocía de sí o sí de Dios, ¿no? Sí. Él era el que me invitaba de pronto a las misas, íbamos a la iglesia y se hacía, en el pueblo de su mamá hacían las fiestas tradicionales de esas patronales, ¿no? Que les decían, sí. Y me invitaba y así, ¿no? Y de pronto a él nos gustaba pasear como que en los jardines de la ciudad y siempre, ya ves que siempre ahí hay una iglesia y entonces él me metía a la iglesia y me hablaba de Dios, de un Dios que yo no conocía, ¿no? Wow. Y él me decía que yo podía hablar con él y yo decía, pero ¿cómo vas a hablar con Dios, no? O sea, ¿cómo te va a contestar, no? Y aparte somos tantos en el mundo que ¿cómo es que él te habla, no? Y él me decía, así como lo estás haciendo conmigo,
Así, tú te sientas y le platicas a él lo que estás pasando. Y yo así, ¿así? Sí. Así nada más, sí. Y él te escucha, Parece sí te escucha. Tan fácil que parece no cierto, ¿no? Pero es real, ¿Sí? es real, Ari. O sea, de verdad la relación con Dios es así, ¿no? Claro. O sea, o yo me siento contenta y entonces voy a los pies de mi papá y yo hablo. Yo me siento triste y entonces yo me siento en mi lugar secreto o en mi habitación y le digo cómo me siento, ¿no? Es algo muy paralelo a lo que vives con la relación de tu padre terrenal. En este proceso, ¿en qué momento es tu primer encuentro, Brenda Corazza, teniendo la certeza de que ese Dios es real? Con este chico tuve una relación de 6 años. O sea, fue 6 años donde todo el tiempo él me hablaba de Dios. ¿Cuándo tengo el verdadero encuentro con Dios? Cuando él muere. Wow. Él muere a la edad de 23 años, Muy joven. de diabetes juvenil. Eran novios. Era mi novio. Era con el hombre con el que habíamos planeado casarnos, ¿no? Y entonces él muere de forma inesperada, ¿sabes? Entonces ahí es donde yo empiezo a escuchar. Yo creo que desde una semana antes que él fallece, yo empiezo a tener esas cosas sobrenaturales que hacía mucho ya no me pasaban, ¿no? Esa voz que me volvió a hablar y que me decía, no me decía que se iba a morir, sino me decía que yo empezara a tener calma, que yo iba a pasar por un proceso, pero que todo iba a pasar. Y yo no encontraba sentido de esa voz que me hablaba, ¿no? Porque para mí no tenía sentido. Y dije, no, yo me estoy volviendo loca, ¿no? O sea, otra vez. Y entonces cuando él muere, yo caigo en depresión. ¿No? Primero el tener que reconocer esta parte de ya se murió, ¿no? O sea, ya no va a estar aquí, ¿no? Y entonces viene a memoria todo lo que él me hablaba de parte de Dios, ¿no? Él me decía que él me escuchaba, que cuando yo estuviera triste yo podía hablar con él, ¿no? Entonces yo empecé a poner por obra esa parte ese entrenamiento de 6 años, ¿no? Ya él no estar. Fíjate que cuando él muere, yo me la pasaba, yo tomé alcohol, estuve en depresión, todos los días tomaba para quitar ese dolor. ¿Eran de la misma edad? Sí, éramos de la misma edad. O sea, tenías 23 años, él muere, venían de haber convivido todos estos años Así juntos. ¿Él sabía de esa voz que escuchabas? Sí, y él me creía. Él te creía. Sí. Encontraste en él como ese refugio, Sí. aparte de papá, de decir, sí, hay alguien que me cree. Parece que encontraste a la persona con la que ibas a compartir tu vida. Así es. Te presenta a Dios y muere a los 23 años. En este paso de los 23 años y entras a esta depresión, comienzas a tener, a consumir alcohol. ¿Cómo vives esta depresión pensando en que si venías arrastrando lo ya vivido de niña? Fíjate que no lo sabía. Te decía yo, cuando él me empieza a hablar de Dios, yo le platicaba de ese secreto que solamente lo sabía papá, de que alguien me hablaba y me decía cosas que pasaban y me daba consuelo y me traía esa paz. Y él me preguntaba, que si en alguna ocasión yo le había preguntado quién era. Dice, ¿le has preguntado quién es? Y yo le decía a él, no, nunca le he preguntado. Y él es la primera persona que me dice, es el Espíritu Santo. Y yo, ¿cómo que el Espíritu Santo? Sí. Y entonces él me empieza a platicar del Espíritu Santo. Te digo, cuando él muere, esta parte de la depresión, pues era una lucha contra lo que yo estaba viviendo en la carne y contra la parte espiritual que él ya había estado trabajando, ¿sabes? O sea, porque yo decía, es que yo me quiero morir, pero él me dijo que si yo me muero, o sea, yo no lo voy a volver a ver. Él me habla de lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, ¿no? De la venida del Señor, Wow. ¿no? Donde él me dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, ¿no? Todos aquellos que conocieron a Cristo, pero también los que queden en la tierra van a ser arrancados y entonces viene la promesa de que tú los vas a volver a ver, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero eso solamente se había quedado en alguna vez que platicamos, ¿no? Pero era así de cómo va a suceder o cómo va a pasar, ¿no? Te digo, hasta que él muere, en esa depresión, en ese exceso de alcohol que yo tenía, yo intenté suicidarme
porque dije, no, ya, Dios, mundo cruel, no, ya. Y en ese sueño, entonces, Dios me habla, es donde yo tengo esa certeza de que Dios me habla en ese sueño. Porque en ese sueño yo recuerdo que yo lo veía a él vestido de blanco y solamente yo lo veía pasar. Y yo veía a personas de blanco que sé que eran ángeles, que uno de ellos me dio un estuche color plata, o sea, así un estuche, y me lo entrega. Y yo le dije, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer, no? Me dijo, ábrelo. Y entonces yo abro el estuche y veo dentro una jeringa de cristal. Y le dije, ¿qué voy a hacer con esto? Me dijo, te la tienes que poner. Y yo decía, ¿cómo me la voy a poner, no? Pero a mí me llamaba mucho la atención el color del estuche, la jeringa de cristal, ¿no? Cuando yo tomo saco la jeringa de este estuche, la sustancia que decía que yo me tenía que inyectar decía ganas de vivir. Wow. Y entonces ahí yo despierto y entendí que exactamente Dios se estaba revelando a mí con ese, no puede terminar aquí tu historia, porque hay más de qué hablar de ti, ¿no? Sí. Hay más donde Dios tenía que glorificarse y hacerse presente de lo que Él iba a hacer a partir de ese dolor, porque hoy entiendo que esa muerte era necesaria, ¿sabes? Esa muerte con dolor tenía que ser para que yo pudiera saber que había un Dios, ¿no? Que había algo más, que en todo esto había un propósito, precisamente con ganas de vivir. Wow, qué impresión. Porque Dios es muy puntual. Así es. Y en cada persona se revela de una manera diferente y llega a nuestras vidas de manera distinta. Yo veo cómo te fue encaminando, ¿no? Yo te escucho tu historia desde la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con ella de una manera más profunda, todavía más la vez anterior. Y Dios tuvo toda la delicadeza de guiarte como un papá, como es Él, sí, ¿no? Como nuestro papá, de guiarte y llevarte a ese propósito que Él tiene en tu vida y que hoy yo veo que mucho está haciendo en ti. Pero quiero que nos cuentes después de este proceso de ver que tenías que seguir tu vida. ¿Cómo viene esta etapa de pasar ya una vida sin Jesús, sin tu novio, ¿no? Sí. Pero empezando con un camino para conocer a Jesús, ¿no? A Cristo. ¿Cómo empieza todo este recorrido? ¿Qué sigue después de esta etapa? ¿Qué sigue después del duelo? Fíjate que después del duelo yo empecé a tener más cosas sobrenaturales, ¿no? Esta voz que volvió a hablarme. Yo le seguía contando a mi papá lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces, uno de mis tíos sugiere que me lleven al médico, porque no es normal lo que yo esté pasando, ¿no? O sea, y que las cosas que yo les contaba sucedían, ¿no? Entonces, me llevan al médico, me llevan al psiquiatra. Está loca esta mujer. Me llevan al psiquiatra porque mi familia creía que, pues, a partir de que muere Jesús, pues yo me estaba volviendo loca, ¿no? Porque aparte no habías mencionado nunca nada. No, nunca, ¿no? O sea, yo estaba callada, ¿no? Y entonces me llevan al psiquiatra, el psiquiatra me manda a hacer un estudio y en ese estudio diagnostican que yo tengo esquizofrenia, porque como yo hablaba con alguien, o sea, eso no era normal, ¿no? Entonces, cuando el doctor, el psiquiatra le da el diagnóstico a mi papá y le dice que voy a tener que ser medicada y que aparte, pues, me van a, o sea, es esquizofrenia, ¿no? Y que eso se puede agudizar más y bla, 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 ¿no? Entonces mi papá solamente se le queda viendo al médico. Yo empiezo a ver a mi papá, ¿no? O sea, sí estábamos los dos y yo empiezo a ver a mi papá y mi papá el ceño así como de, ya no me está gustando, ¿no? Y le dice al psiquiatra, ¿qué sigue? Pues hay que medicarla. Entonces mi papá agarra el folder con los estudios, me agarra de la mano, me dijo, vámonos de aquí. Y se sale y saliendo a la puerta mi papá me pide perdón. Por llevarte ahí. Por haberme llevado ahí. Me dijo, perdóname por haberte traído aquí. Yo te creo. Porque yo regreso en esa etapa de mi adolescencia, regreso a vivir a Tlatelolco, porque era donde era más fácil podernos trasladar para la escuela. Mi papá en ese tiempo de mi duelo, pues él se queda a vivir con nosotros, conmigo y con mis hermanos.
Y te decía yo, ahí empiezan a pasar las cosas sobrenaturales. Yo le decía a él, papá, es que yo siento que salgo de mi cuerpo, es que yo siento que pasa esto y esto y el otro, hasta que a mi papá le toca vivir esa parte sobrenatural, porque yo le decía, ¿no? Como Jesús me decía, háblale a Dios. Yo decía, Dios, hazle saber a mi papá que yo no estoy loca, que realmente hay cosas que me están pasando. Y en ese pedir, mi papá vive una cosa sobrenatural, donde ve a alguien que entra a mi recámara y empieza a quererme como molestar. Wow. Entonces mi papá dice que quiere despertar, y cuando él despierta todo exaltado, sudado y así, y me va a ver y me dice, te creo todo lo que me acabas de decir, te lo creo. Y entonces pues él se vuelve como mi cómplice de esas locuras, ¿no? Que la gente normal no entiende, ¿sí? ¿No? Dice la palabra que las cosas del espíritu para el hombre son locura, sí, ¿no? Y definitivamente, ¿sabes qué? Que ahorita te escuchaba y me acordé mucho que hay una parte en la palabra que dice que el Espíritu Santo está donde Él quiere estar. Así es, sí. ¿Nunca le has preguntado por qué Él decidió estar contigo desde antes de que tú le conocieras? Digo, Cristo nos conoce desde antes de que nosotros le conozcamos, ¿no? Así Él nos creó. Sí. Dice la palabra que mi embrión vieron sus ojos, ¿no? Entonces, él nos tenía predestinados desde la fundación de todo, pero nunca le has preguntado ¿por qué? ¿Por qué conmigo? Sí le he preguntado. Y créeme que así las formas en las que el Espíritu Santo me ha ido revelando el por qué. ¿Por qué no fue en aquel entonces? O sea, ¿por qué no permitió que me suicidara? ¿Por qué no permitió que yo me quedara en lo del abuso y así? Porque he entendido, y el Espíritu me lo ha revelado, que lo que Él tiene que hacer, no solamente conmigo, sino con la familia Coraza, ¿no? Yo recibo una profecía hace algunos años donde el profeta dice, el enemigo... Dice, el final de la familia Coraza, el enemigo lo profetizó. Él había hablado del Apocalipsis. Dice, pero Dios hoy te dice que Él está en Génesis, porque Él apenas está comenzando. Y es el comienzo no solamente de mi salvación, sino Dios usándome a mí para glorificarse Él y traer salvación a mis hijos y a mi familia. Sí. Qué maravilloso, porque es impresionante el amor indescriptible que Dios tiene por nosotros y cómo nos toma por amor, ¿no? Así es. Para restaurar, para hacer, para crear. Sé que más adelante, después de esto, te casas. Sí. Conoces al papá de tus hijos, te casas, viene tu primer hijo, que yo creí que siempre era el pequeño. Le veo cara de niño, yo ese niño siempre lo veo chiquito. Lalo es el segundo, ¿no? Así es. Joshua es el primer hijo de Brenda Coraza. Después de esta parte donde tú conoces al papá de tus hijos, que él se llama... Jesús también. Aquí. Viene una parte diferente y otra nueva etapa. Otra. ¿No? Dios se glorifica en tu vida cuidando de ti aún en medio de un abuso. Así es. Cuidando de ti en el proceso del silencio y sacándolo a la luz, incluso con algo físico, para que tú puedas ser libre a través de decir la verdad. Pon en tu vida un angelote que es tu papá, que fue tu cómplice, fue tu papá, Yo puedo ver que tu papá fue tanto en tu vida, por eso esa luz cuando hablas de él, porque fue el que dijo tú y yo. Si dicen tú estás loca, pues estamos locos juntos. Las dos estamos locos, sí. Tanto que se adentró y Dios le permitió ver un mundo sobrenatural para poder entenderte. Sí. Llega Jesús, el papá de los niños, Coraza. Nos daba risa porque yo le digo los jóvenes y ella es los niños, ¿no? ¿Qué tanto influye él para continuar en este camino y llegar a lo que hoy vives con Dios? Bueno, mi papá fue parte importante en todo, en toda la historia hasta hoy en día.
¿no? No, pero Jesús, el papá El papá de mis hijos. Ay, bueno, mira, el papá de mis hijos, la verdad es que también estaba igual de loco que yo. Él no vivía cosas sobrenaturales, pero todo este mundo que yo estuve viviendo, él lo sabía. También me cree, ¿no? Pero fíjate que pasa aquí algo que también marcó en seguir a Dios o seguir haciendo cosas malas, ¿no? Porque cuando nace mi primer hijo, déjame decirte que Joshua es la respuesta de parte de Dios de una carta que yo había escrito como 6 años antes de que naciera Joshua. Yo escribo una carta: cómo quiero que sea mi primer hijo, que sea un varón, que sea chinito, que toque instrumento, que cante muy bonito. Y bueno, lo describo así, súper detallado, súper detallado. Cuando nace Joshua, pues es la niña de mis ojos, ¿no? Porque conforme Joshua ha ido creciendo, yo he visto la respuesta de esa carta que yo escribí. También la hice con Eduardo, pero yo a Joshua lo escribí tan perfecto que yo decía, no lo quiero tan perfecto, quiero que el segundo pues sea como que me traiga más movida, ¿no? Y así ha sido hasta la fecha, ¿eh? He pasado algunas veces en el hospital y es que con travesuras, ¿no? Canijo. Sí, el Lalo tiene sus cosas. Pero cuando nace Eduardo, tenía 9 días de nacido y yo vivo algo sobrenatural. Toda esta parte, Jesús, el papá de mis hijos, lo sabe, y yo le decía lo que estaba pasando, era algo que nos estaba atormentando. Y ahí tomamos una mala decisión, porque yo creía en la fe, porque yo lo veía con mi papá. Claro. Y sé que cuando uno tiene fe, las cosas suceden. Así es. Y cuando uno tiene fe, para las cosas malas también suceden. ¿Pero en qué empezó a creer Brenda Corazza? ¿En dónde depositaste tu fe? ¿A dónde me perdí? Justo cuando nace Eduardo, a los 9 días, él empieza a tener convulsiones, es llevado al hospital, está internado, me dicen que mi hijo no va a vivir. Cabe mencionar que cuando yo me embarazo de Eduardo, tuve un embarazo difícil, donde siempre le declaraban muerte. A los 3 meses de embarazada me declaran muerte, y mi papá no permite que yo me haga un legrado, porque el ginecólogo decía, hay que hacer un legrado, no hay latidos, ya vamos en el 3er mes. Y mi papá dice, no lo hagas, vamos a tener fe. Y yo me espero un poco más, y pasadas de los 3 meses, 2 semanas más, 3 semanas, me vuelven a hacer un ultrasonido. Y era como, si aquí no hay latidos, entonces sí hay que operarte de emergencia. Y ahí se oyen los latidos de Eduardo. Wow. Y entonces esta parte también sobrenatural, porque también era, a mí, esta parte sobrenatural con mis hijos, me dan el nombre de Joshua y me dan el nombre de Eduardo. De hecho, no fue Eduardo, un primer nombre de él es Uriel. Y bueno, también conlleva un porqué de su nombre. Y entonces cae en el hospital, está muy grave. Yo desconocía la gravedad de Eduardo. Y entonces el pediatra me dice, Brenda, yo no sé en quién creas, pero en lo que tú creas, pídele, porque no sabemos qué vaya a pasar con tu hijo. Hay que hacerle un estudio en el Instituto de Pediatría, donde muy probablemente no llegue a quedar bien de alguna de sus extremidades, porque había que hacerle un estudio a nivel médula para ver exactamente qué era lo que estaba pasando. Él fue un niño neonato, es decir, es un niño que nace antes de tiempo, a las 36 semanas. Entonces ahí fue donde tomamos la decisión de qué tamaño era nuestra fe. Porque justo en ese momento de angustia, de qué va a pasar, el papá de mis hijos tiene una llamada de una prima de él que venía de Cuba a la Ciudad de México. Y ahí empieza a suceder otra cosa. Resulta que ella es santera. Y le platica lo que estamos viviendo, y ella le dice que nos están haciendo cosas y que hay que hacerle trabajos y que obras y no sé qué. Yo tenía mucho miedo de eso. La verdad es que era enfrentarte a algo desconocido, ¿no? En esa desesperación yo le digo a él que yo no quiero, yo tengo miedo. Y él dijo, yo no quiero que mi hijo se muera.
Y entonces se dividen las opiniones, el tú si quieres y yo no quiero y yo voy a hacer lo que esté en mi alcance para salvar a mi hijo y yo me voy a esperar a lo que diga el médico, ¿no? Y entonces nos dividimos los dos, yo me quedo con el niño en el hospital y él se va con la santera a hacer obras, ¿no? Uh-huh. En ese momento, a los dos, al estar divididos, yo veo a Eduardo en la cama, ¿no? Sin poderse mover y con aparatos y amarrado, ¿no? Pues era un recién nacido. Y yo recuerdo que solamente venía a memoria lo que Jesús me había dicho, ¿no? Esa conexión con Dios. Si tú le hablas a Dios en momentos de angustia, Él te va a oír. Y entonces yo recuerdo que yo me postré. Fue la primera vez que yo me postré para pedirle por la vida de mi hijo. Y yo le dije, si realmente tú existes, hazme saber que tú estás aquí. Si te vas a llevar a mi hijo, llévatelo. Pero si lo vas a dejar, déjamelo y déjamelo bien. Y yo ahí hice mi primer juramento, porque le dije, y te juro que yo le voy a hablar de ti. Y sí, eso cumplido está, me queda claro. Y entonces ahí termina. Entra una persona en ese momento, es la abuelita del niño. Eduardo se empieza a reír a carcajadas y yo así como de, ¿qué le está pasando a mi hijo, no? Y llega el pediatra, porque él en ese momento iba a llegar con unos estudios para determinar si se iba a trasladar a mi hijo y para tener lista la ambulancia. Cuando llega, él me dice, Brenda, es que no sé cómo decirte lo que te tengo que decir. Le dije, es que dímelo, o sea, dime qué va a pasar con mi hijo. Me dice, es que es imposible lo que te voy a decir. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, tu hijo era seguro que se tuviera que trasladar al Instituto de Pediatría y pues tu hijo va a quedar mal. De hecho, tu hijo tenía que morir anoche. Wow. Y yo así. Y me dijo, no sé a quién le pediste, pero tu hijo no va a ser trasladado a ningún lado. Todos sus niveles de todo lo que estaba mal en este estudio están bien. Si para mañana tu hijo está bien, se va a dar de alta. Wow. Viene una división, ¿no? Sí. Algo bien importante, la fe mueve montañas. Así es. Pero muchas veces en el camino, cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos a Cristo, podemos depositar nuestra fe en un lugar erróneo. Así es. Viene después esta situación en donde tú ves la mano de Dios totalmente metiéndose en la vida de tu hijo. Yo sé que más adelante entras a esta religión llamada Yoruba. Así es. Viviendo la gracia, la misericordia, el amor y el milagro que Dios hizo con tu hijo, ¿qué te lleva a entrar a esa religión? ¿Qué me lleva? El miedo. El miedo porque cuando Eduardo sale del hospital, él, el papá de mis hijos, pues ya había hecho un pacto con esta religión, ¿sabes? Él decía, es que los santos salvaron a mi hijo. Y yo por no pelear con él decía, no, es que fue Dios. O sea, es que yo se lo pedí a Dios, ¿no? Entonces, él me dice, es que ahora él había ofrendado o entregado a Eduardo en esa religión, ¿no? Una guerra impresionante, donde pues yo por miedo y por no tener miedo, contienda con mi esposo en aquel entonces, yo también empiezo a ir a esas cosas, ¿no? Cabe mencionar que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Porque yo tenía miedo. Pero ya estando ahí, es como la mafia, ¿eh? O sea, una vez que entras, no sales. Wow. Pero no sales, es por el miedo que te va causando todo esto, ¿no? El irte adentrando, te decía yo desde el principio, ¿no? Esta parte sobrenatural por la que yo vivía, seguía estando ahí, ¿no? Y yo me sentía identificada, ¿no? O sea, tengo miedo, pero las cosas que hablan aquí, pues a mí me suceden, ¿no? Y entonces eso te empieza a llevar a hacer cosas, donde a mí me decían, es que hay que seguirle haciendo cosas a tu hijo porque tienes un trabajo donde si no se le hace, tu hijo va a morir y ya no te puedes salir de aquí porque los santos van a cobrar la vida de tu otro hijo. Y entonces ese miedo me empieza a involucrar en hacer obras de maldad, como dice la palabra, ¿no? Esas obras donde yo empiezo a ver cosas sobrenaturales, no buenas.
O sea, pero que yo también me sentía identificada, ¿no? Y empieza a venir esa opresión, porque entre más cosas sobrenaturales me pasaban, más me involucraba yo para que me pudieran ayudar. Protecciones, Esa protección, ¿no? En ese momento, cabe mencionar que yo crecí de una manera sobrenatural en el local. Sé que eso vino de parte de Dios, pero venía no lo hizo Dios, lo hicieron estas cosas, sí, ¿no? Te metiste a eso y ya te va mejor. Te metiste y como era lo que más ve la gente, ¿no? Lo económico. Así es. Entonces, obviamente, pues yo traía temas como de autoestima, de rechazo y cosas así que había yo vivido en la infancia. Entonces, el tener algo diferente a las personas que nadie ve, que es esta parte espiritual, pues te empodera, ¿no? Y entonces, como te ven con collares y te ven con pulseras y colores y cosas así, pues eso tontamente te hace estar en un nivel superior de las personas. Entras por miedo, por no discutir con tu marido, por llevar la vida en paz, ¿no? Porque aparentemente no parece nada tan malo, ¿no? ¿Cuántos años duras dentro de esta religión? Wow. Haciendo cosas no malas, porque ese es el engaño, ¿no? Nosotros no hacemos cosas malas, claro. Siempre son para bien, ¿no? Estuve ahí 6 años. 6 años donde fui de menos a más. En esta temporada yo pierdo económicamente muchas cosas. Tuve momentos de extorsión, fue en el tiempo que más me extorsionaron, pero todo se deriva a partir de que yo tengo un viaje a Cuba. Okay. Yo voy a Cuba a esta parte de la religión donde supuestamente me iban a hacer el llamado santo, ¿no? Uh-huh. Y es una preparación donde conlleva muchísimas cosas, muchísimas ceremonias, una infinidad de cosas sobrenaturales que suceden, y resulta que solo mi viaje a Cuba es para que Dios se volviera a mostrar nuevamente en mi vida, ¿no? Porque me empiezan a tirar los caracoles, los chamalongos y cuánta tontería. Y todos decían que no, y que no, y que no. Yo decía, ay, nadie me quiere, ni los santos me quieren, ¿no? Y entonces en esa de volverme a sentir rechazada, yo me sentía muy mal, ¿no? Mandan a traer a una espiritista, porque cabe mencionar que para todo esto siempre le piden permiso a Dios. Eso era lo que, Dios. Decían ellos Dios, ¿no? Pero bueno, hoy sabemos que a quién le pedían permiso, ¿no? Uh-huh. Entonces mandan a traer a esa espiritista, y esa espiritista dice que a mí no me puede ser tocada. Dice, a ti nadie te puede tocar. Dice, de hecho, por eso ellos, hablando de los santos estos, dicen, ninguno se quiere hacer responsable de tu cabeza. Dice, porque tú eres hija del Altísimo. Wow. Dice, y nadie se puede meter con los hijos del Altísimo. Y yo me quedé así de, wow. ¿Quién es el Altísimo, no? Sí, claro. O sea, date cuenta que a pesar de que Jesús me había hablado de Dios, yo en ese momento no lo conocía. Me llevan a una iglesia ahí en La Habana, Cuba, donde me dice una con las que yo venía, me dice, ¿no sabes quién es el Altísimo? Y yo, no. Hicimos un viaje caminando desde La Habana, ¿cómo se llama el lugar? No recuerdo el lugar, pero hasta La Habana, Cuba, como cerca de 2 horas. O sea, yo parecía que era como penitencia. Llegamos a esa iglesia. ¿Cómo se fueron? Nos fuimos caminando. Oh. Y en el guagua, y que son los camiones, ajá, llenos de gente, y otro tramo caminando y así, ¿no? Llegamos a esa iglesia, y entonces entramos a la iglesia y me dice, te voy a presentar al Altísimo, porque nada puede ser pasado sin que Él lo autorice. Y yo, pues ya eso venimos, ¿no? O sea, ya por todo 2 horas de camino para que me presentes al Altísimo, ¿no? Entramos a la iglesia, nos ponemos en la parte del pasillo de enfrente del altar, y me dice, Él es el Altísimo. Era Jesucristo en la cruz. Wow. Y yo así. Es impresionante. Me encanta escucharlo y me apasiona porque dice la palabra que todo se sujeta a su nombre. Amén. Y me encanta ver cómo él no es imposible que alguien pase sobre él. Y cómo
ellos reconocen quién es Él. Así es. A veces el humano es el que no quiere darle el lugar que Él ya tiene, ¿no? Que Él ya tiene, porque no tenemos por qué, nosotros no le damos nada, Él ya es quien es. Él ya es. Uh-huh. Pero como ellos reconocen quién es Él. Así es. Y dice la palabra que no hay otro medio por el que tú puedas llegar al Padre, si no es el Hijo. Así es. Y me encanta que en medio de esta religión, de esta situación, los demonios, la gente, lo espiritual, o como ustedes le quieran llamar, religión, no sé, todo está sujeto a Él. Todo. Y en su momento decían, le pedimos permiso a Dios, pero nunca te dijeron que Dios. Así es. Y aún diciendo Dios, hubo un momento en que dijeron el Altísimo. Entonces no era a lo mejor el Dios que todos generalizamos, ¿no? Muchas veces he escuchado por ahí decir que Dios es amor, sea quien sea. Y hasta ellos reconocen que no es así. Así es. ¿No? Así es. Y me encanta escuchar esta parte. ¿Qué piensa Brenda cuando se encuentra con Cristo? Mi primera impresión, pues obviamente es Él. Entonces yo volteo a ver, porque aparte era un Cristo súper grande. De verdad que yo no he visto un Cristo tan grande como el que yo vi en esa iglesia de La Habana, Cuba. Wow. Entonces traigo la memoria de ese Cristo impresionante cuando las cosas van mal. Yo me acuerdo cuando me presentaron al Altísimo en Cuba, aunque yo no tenía la revelación de quién era Dios todavía, quién era Jesucristo, porque dice la palabra, ¿no? De a oídas te había oído, más mi corazón. Pues, más hoy mis ojos te ven. Mis ojos te ven, sí. Uh-huh. Y esa fue la impresión de primero verlo, ¿no? Entonces la persona que me acompañaba me dijo, a Él es al que te le tienes que postrar. Y sí. Y sí, pero yo no tenía aún ese entendimiento y me dijo, pídele qué es lo que tú necesitas, porque aquí, me dijo, en esta tierra no es. Y entonces yo me inclino, me quedo de rodillas. Yo creo que me quedé varios minutos viendo el Cristo por el tamaño, ¿no? Entonces yo le decía, mis primeras palabras para él fueron, si no es aquí, entonces dime a dónde es. Porque si tú me conoces, yo vivo en un mundo de confusión, donde yo creí que aquí era. Y esas fueron mis palabras, realmente fueron pocas, pero me quedé contemplando el tamaño de ese Cristo tan grande, ¿no? Sales de ahí, porque nada, lo fueron a ver, te lo presentaron. Sí, me ¿no? lo presentaron. Te lo vuelven a presentar, porque Jesús, tu primer novio, te lo presentó una vez. Así es, sí. En una iglesia. En una iglesia. Y años después, en una situación donde tú ya eras parte de una religión que te dice, Él no lo permite. Él no te está dando el sí.